Apocalipsis 8, versículos 7 al 13. Vamos a leer y a orar. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, o sea, amargo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o en algo contaminado. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el libro de Apocalipsis. Tú dijiste: bienaventurados los que leen y los que guardan las palabras de esta profecía. Y hoy te pedimos, conforme a tu promesa, que envíes la bienaventuranza sobre todos los que están escuchando, no solamente aquí físicamente, pero a través del internet, Padre. Bendice a tu pueblo y danos la fe, la gracia para oír este mensaje y recibirlo, abrazarlo, porque es tu mensaje, tiene poder y tiene importancia. También te pido por la gracia sobre tu siervo para hablarlo específicamente como tú quieres que lo hables, Señor, y que en todo Jesús sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ya vimos la semana pasada un poco la introducción, que fue el séptimo sello, donde vimos la combinación de tres factores. Número uno, estaba la oración de los santos en el cielo, los mártires que han muerto. Número dos, está la oración de nosotros, los que estamos en la tierra, estamos clamando, porque ¿se acuerdan que hubo un silencio? Lo hablábamos la vez pasada, cuando está este séptimo sello, hay un silencio en el cielo y hay esta actividad donde se les ponen a los ángeles unas trompetas en sus bocas para que las toquen, las suenen, y después esta combinación de la oración celestial, o sea, la oración de los mártires, la oración de los santos, y lo que añade un detonador importantísimo es la oración de Cristo, que es la oración del intercesor por excelencia. Esta mezcla de oraciones produce una explosión, que son precisamente estas trompetas de las que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar más de la primera a la cuarta, para meditar un poco lo que Dios quiere hablarnos a través de este tema tan importante. Empiezo con la introducción. Párrafo número 1 romano, dice: la ira y los juicios de Dios. En los juicios de las trompetas empezamos a ver cómo se despliega la ira de Dios, y aunque no sea tan fácil comprenderlo, el propósito de Dios al manifestar su ira es alcanzar al mayor número de personas en el nivel más profundo de amor, sin violar el libre albedrío de nadie. Yo sé, hermanos, que el tema de la ira de Dios no es un tema tan común. Tal vez usted no ha llegado a una iglesia y dice: le vamos a hablar de la ira de Dios, y se llene el congreso o la convención. No es un tema tan popular. Sin embargo, es un tema sumamente bíblico. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de este aspecto que se llama la ira de Dios. Y es importantísimo que el cuerpo de Jesucristo en el mundo entero escuche, porque hemos escuchado del amor de Dios, y Dios sí es amor, pero también Dios manifiesta su ira contra el pecado por causa de que Él no quiere que la gente sea destruida ni por el pecado, ni por el diablo, ni por el infierno. Entonces, por eso Dios manifiesta su ira santa. Hoy vamos a estudiar este tema, que yo creo que lo necesitamos, porque la iglesia tiene que ser sobria, tiene que poder tener temor de Dios, porque puede ser que una persona se acostumbra a ir el domingo, se acostumbra y pierde la sensibilidad, pierde la sensatez. Entonces Dios dice: no,
quiero que escuchen sí de mi amor, pero también de mi ira santa. Pablo dice, mira pues la bondad de Dios, pero también mira la severidad de Dios. Las dos cosas son del mismo Dios, no son inconsistentes, no es una contradicción. Dios es amor y como parte de ese amor, Él tiene su ira santa. Ok, ahora lo que vemos aquí es que esta forma de actuar que vamos a ver el día de hoy, esta forma de actuar de Dios es consistente con su carácter a lo largo de la historia bíblica. Él actuó de forma similar en el pasado, pero al fin de la era, la intensidad será mayor porque el pecado del hombre también se propagará a gran escala. Es decir, vamos a estudiar cómo existe una similitud entre las trompetas que vendrán al fin de la era, junto con las plagas que Dios desató sobre Egipto. Porque eso nos hace ver que lo que Dios va a hacer no es como raro, de que, ay Señor, ¿y ahora por qué hiciste eso? Dice el Señor, ya lo hice antes y lo voy a hacer otra vez, pero esta vez a gran escala, porque el pecado del hombre se ha propagado más, se ha intensificado más. Por lo tanto, voy a mandar un juicio como lo hice en la antigüedad, pero ahora a nivel mundial. Entonces, lo que Dios hace es consistente, es la forma de ser de Dios, es el carácter de Dios. Amén. Vamos entonces al número 2 romano. Las primeras 4 trompetas, la destrucción de los recursos naturales del anticristo. Aquí ocurre algo que es precisamente que Dios empieza a desatar cosas que van dirigidas específicamente a, voy a usar la palabra, entorpecer la acción maligna del anticristo. Cuando el anticristo o la bestia aparece en la historia de la humanidad, que no falta mucho para eso, entonces este hombre malvado empieza a hacer cosas tremendas. Entonces Dios tiene que frenar a través de cortar sus recursos naturales o los recursos que él tiene, para que su mal no cunda, no se extienda, no se propague. Esa es la intención de Dios. Entonces empiezo a ver esto. Las primeras 4 trompetas, vamos al párrafo A, destruirán los recursos del imperio del anticristo, afectando el medio ambiente, árboles, vegetación, mar, ríos y los cielos. También los suministros de alimento como las cosechas, la carne, el pescado. También el comercio marítimo, los suministros de agua y tanto la luz como el calor, o sea, el sol, la luna y las estrellas. Entonces, estas trompetas que Dios desata empiezan a herir o a afectar estas cosas a las que estamos tan acostumbrados. Yo les comentaba en el servicio anterior cómo usted y yo vemos el sol todos los días, es hermoso, nos calienta. Después de una noche oscura, ver el sol es como muy esperanzador. Pero a veces el hombre no agradece, no reconoce, y Dios en una de estas trompetas nubla el sol. Y eso, el propósito de Dios es que el hombre reflexione, que el hombre agradezca, que el hombre reconozca que Dios es Dios. Amén. Entonces, el propósito de estas trompetas es advertir de lo que ha de venir, no destruirlo todo. Vamos al párrafo B. Las trompetas están limitadas en su efecto. 12 veces se dice en el pasaje 1/3 de la vegetación, 1/3 del sol, 1/3 del mar, 1/3 de las aguas. Dios manda un juicio, pero es limitado. Porque Dios quiere, hermanos, escuchen bien, Dios quiere advertir, Dios quiere que las personas reflexionen. En otras palabras, son advertencias de que vendrá algo más severo en las 7 copas de la ira. La limitación de las trompetas a un juicio parcial, o sea, 1/3, advierte y da oportunidades para que las personas se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Dios. Mire, voy a explicar algo importante, ponga mucha atención. Cuando una persona hace algo malo, lo primero que viene es un testimonio adentro. Se llama la conciencia reforzada por el Espíritu Santo. Mentiste y el diablo y tu conciencia te dice, estás mintiendo. O haces una tranza, haces algo chueco, y hay un testimonio que te dice, no está bien. Esa es la primera señal de alarma. Si tú no haces caso, o si la persona continúa, entonces Dios lo que hace es exponer eso. De repente lo cacha a su esposa, de repente sale a la luz, y si la persona dice, no, es que no estaba así, es que no era así. Si la persona se sigue defendiendo, entonces tiene que venir tal vez una consecuencia más fuerte. Algunas veces la persona termina en la prisión. Y la meta de que a veces Dios permita que las personas se enfrenten a las consecuencias de sus acciones no es para destruirlas, es para
que ellos se arrepientan, digan, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué ando en estas cosas? ¿Por qué me permito tal pecado? Estas trompetas que mandan un juicio parcial o restringido están diciéndole al hombre, arrepiéntete, no puedes seguir así, tú tienes que reconocer a Dios, tú tienes que volverte de tus malos caminos. Por eso Dios envía una advertencia. En esta ocasión es muy fuerte, pero es porque el hombre a veces no entiende. Dice una hermana, o tú vienes al Señor por amor o vienes por dolor. A veces las personas no quieren venir por amor, les ven cosas buenas, Dios los bendice y no dan gracias, no cambian. Entonces cuando les viene una tragedia, una crisis, ¡ay Dios! Empiezan a reflexionar. Entonces algunos necesitan una buena sacudida y es lo que Dios trata de hacer a través de estas trompetas que Él envía a la tierra. Tremendo. Párrafo C. Los juicios de las trompetas son paralelos a las 10 plagas de Egipto contra Faraón. De la misma manera que Moisés desató las plagas sobre Egipto a través de la oración y como los primeros apóstoles desataron el poder de Dios, página 2, a través de la oración en el libro de Hechos, así también la iglesia que ora se involucrará con Jesús cuando desate sus juicios contra el anticristo. Esto es muy importante. Quiero explicarles que esta frase tiene mucho contenido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando Dios mandó las plagas sobre Egipto, Dios no lo hizo independientemente de nadie en la tierra. Hubo un hombre que se llamaba Moisés, que tenía una comunión con Dios, y él hablaba y Dios le decía, ok, vamos a hacer esto. Y entonces, ya después de que Moisés tenía esta comunión con Dios, él levantaba a veces sus manos y a veces la vara, y bajo la orden de Moisés ocurrían estas 10 plagas. Plaga de granizo, plaga de moscas, plaga de ranas, unas plagas terribles, de piojos, horribles, cosas que empezaron a suceder. Pero había un hombre en la tierra que respondía a la voz de Dios y que decretaba, algo así va a pasar en el final del tiempo. Dios va a levantar una iglesia que tiene temor de Dios, una iglesia que conoce el corazón de Dios, y esta iglesia va a estar de acuerdo con el plan de Dios. Va a ser una iglesia que no está ofendida porque Dios es un líder y Dios es Señor y es soberano. Y dice, Señor, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Amén. Es lo que Dios está haciendo. Y usted es parte de esa iglesia que está clamando, orando la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, aunque a veces no la entendamos, es buena, es agradable y es perfecta. Es adecuada a las situaciones. Entonces vamos a hablar de la primera trompeta. Comenzamos. La primera trompeta es un evento sobrenatural de gran magnitud, una tormenta de granizo mezclada con sangre y fuego que quemará los árboles y la hierba de la tierra, destruirá los suministros de alimentación o de alimentos al quemar 1/3 de la vegetación de la tierra. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué tiene que sufrir la naturaleza por el pecado del hombre? Pero así sucede, hermanos. Cuando Sodoma y Gomorra, estas 2 ciudades malvadas, llegaron al colmo de su pecado, Dios manda un juicio y ese valle se convierte en un valle de un desierto tremendo. Si usted va para la región del Mar Muerto actualmente, allá en Israel, que es donde se cree que estuvo Sodoma y Gomorra, es un lugar terrible, o sea, es un lugar seco, árido. Seguramente antes hubo naturaleza, pero el pecado del hombre causa que sufra la naturaleza. Es como California, nosotros hemos visto aquí una terrible sequía. Tiene años que no llueve bien. Yo me acuerdo cuando vine hace 20 años, los cerros de allá eran verdes. Y ahora se ve todo amarillo, hasta a veces se ve hasta gris. Entonces el pecado de una comunidad afecta a la naturaleza de la comunidad. Entonces por eso cuando vemos estos juicios, lo que sucede es que el pecado del hombre está causando un daño incluso en la naturaleza. Vamos a leer Apocalipsis 8:7, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la 1/3 parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. A través de esta trompeta el Señor está tratando de incluso cortar el suministro alimenticio del sistema del anticristo. Dios tiene, hermanos, Dios siempre tiene un buen propósito.
aunque algo nos pueda parecer muy duro, Dios está haciendo siempre algo bueno. Siempre Él es así. Ahora vamos a ver el paralelismo de lo que sucedió en Egipto, para que usted sepa que Dios sí actúa así. No es como que, oiga, ¿por qué Dios hizo esto de repente? No, lo hizo hace como unos 60 siglos más o menos, y lo hizo y lo va a hacer nuevamente. Un poquito antes, hace como unos 5,000 años Dios hizo estas cosas y Dios los va a volver a hacer. Mire cómo sucedió en Egipto, Éxodo 9:24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Aquí está hablando de que Dios envió un granizo muy particular. A veces cuando ocurren catástrofes en la tierra, inundaciones, huracanes, terremotos, la gente dice, es que son las capas tectónicas, o es que es el calentamiento global de la tierra. Esto que va a suceder aquí, se van a dar cuenta, esto no es producto del calentamiento global, esto es producto de que Dios está interviniendo. Desde el cielo Dios está diciendo, basta. Dios está diciendo, arrepiéntanse. Entonces esta trompeta, la gente se va a dar cuenta que no la puede atribuir simplemente a un fenómeno natural, es algo sobrenatural que habla de un Dios que está en el cielo, que quiere llamar al hombre al arrepentimiento. Amén. Entonces, esto pasó, repito, en Egipto y va a suceder de nuevo, pero repito, a gran escala. Fíjese que si usted estudia en la Biblia la palabra fuego y granizo, muchas veces Dios habla de esto en el Salmo 18, en Isaías, en Ezequiel. Dios utiliza este tipo de medios, que es un tipo de castigo muy severo, para poder mandar desde el cielo una respuesta adecuada ante el pecado exacerbado del hombre. Dios lo hace en la Biblia, hermano. No, esto que Dios hace aquí en Apocalipsis, repito, no es extraño, es algo que Él expresa en toda la Biblia. Por eso yo le quiero animar que usted lea la Biblia para que conozca al Dios de la Biblia. No la idea que usted tiene de Dios o como le gustaría que fuera Dios, la idea de cómo Dios es y se revela en su palabra. Para que cuando Dios haga algo usted no se extrañe, no se ofenda, sino que diga, tú eres Dios y nos lo dijiste, nos lo advertiste y lo estás cumpliendo a cabalidad. Bendito sea su nombre. Amén. Segunda trompeta. Un objeto enorme en llamas, como una montaña, caerá del cielo, convirtiendo 1/3 del mar en sangre y destruyendo 1/3 de la vida marina y los barcos. Destruirá los suministros de alimentos, como los pescados y mariscos, obviamente, y el comercio marítimo, todo lo que es la transportación marítima. Usted sabe, el viernes estuve en la ciudad de Long Beach y vi todos estos contenedores, ¿verdad? Miles de contenedores que transportan diferentes bienes en la exportación y exportación desde diferentes países y hacia diferentes países. Cuando ocurre esta trompeta que daña el mar, los barcos se echan a perder, se descomponen porque esta sangre o este líquido que Dios envía empieza a perturbar la transportación marítima, y eso específicamente afecta al anticristo. Algunos ven que esto se refiere solo al mar Mediterráneo. Esta es la cita de Isaías. Vamos a ver esta trompeta. Apocalipsis 8, del 8 al 9 dice: tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. ¡Wow! Dios, hermanos, empieza a intervenir de una manera, insisto, que empieza a sacudir al hombre. Ahora, algo que yo he pensado es lo siguiente: ¿por qué Dios mancharía o mandaría un objeto que llenaría de sangre el mar? Y en mi corazón lo que he pensado es algo como lo que dice el Salmo 106, versículos 38 al 40. Miren lo que dice aquí: derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán. Su sangre derramada profanó o contaminó la tierra. Tales hechos, como matar niños inocentes en el vientre de sus madres, tales acciones los corrompieron. Versículo 40, la ira del Señor se encendió contra su pueblo. Hermanos, no sé si ustedes sabían, pero a partir de que se autorizó esta
propuesta de ley, este caso que se llamó Roe versus Wade, se legalizó el aborto en los Estados Unidos, como en el año 1965 aproximadamente. En 30 años de legalización del aborto han muerto más de 60 millones de bebés legalmente en los Estados Unidos, muchos de ellos financiados con los impuestos de los contribuyentes. Esto es un pecado tremendo, hermanos. La muerte de un ser inocente dentro del vientre de su madre es una injusticia. Y Dios no se queda con los brazos cruzados de que, pues ni modo, dice el Señor. No, la ira del Señor se encendió y dijo, basta, porque este pecado es tremendo, hermanos. Estábamos viendo el día lunes, no sé cuántos vinieron el día lunes que tuvimos una plática aquí acerca de la votación, gracias a todos los que vinieron. Pero este hermano Craig Huey, quien es un especialista y un historiador, nos estaba hablando de muchas cosas y nos decía cómo, ustedes lo saben, ¿verdad? Actualmente asesinar a un bebé dentro del vientre de su madre es legal y no se considera un asesinato. Es un derecho de la madre el asesinar al bebé. Y nos decía que ahorita lo que están haciendo con el bebé ya está muy grande, sacan las piernas y luego, antes de que salga la cabeza, para que no sea asesinato, le succionan el cerebro. Hermanos, en serio, les hacen una perforación aquí en la base del cerebro y les sacan el bebé vivo, hermanos, pataleando. Y cuando lo sacan, si no está muerto, la ley dice que lo pueden dejar en una mesa de estas de lámina hasta que se muera. Esto está legal en nuestro país. Esto ocurre hace 30 años aquí. Es una desgracia, una vergüenza. Y quiero hacer un paréntesis. Yo quiero animarle, hermano, que este día 6 de noviembre, en las elecciones de medio término, usted vote bíblicamente. No es posible que los partidos liberales y de izquierda digan que esto está bien, que esto es justo, que esto es libertad. Esto es un abuso, esto es injusticia y esto es pecado. Yo quiero invitar que usted, por favor, puede votar, hermano. Vote y vote conforme a sus convicciones cristianas y bíblicas. Porque cuando se derrama la sangre inocente, esa sangre llama a demonios y llama a la maldición de Dios. Por eso nosotros decimos, yo jamás voy a votar, jamás, por una persona que se atreva a decir que el aborto está bien y que es su derecho. Nada que es su derecho. Usted no dio la vida, usted no tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, Señor. Esa es la verdad, hermanos queridos. Nunca, jamás. Entonces, ahora, si usted participó en algún aborto directa o indirectamente, no queremos condenarlo ni que se sienta mal. En Jesucristo hay perdón, hay restauración, hay salvación. Pero Dios no quiere que lo hagamos y el hacerlo acarrea maldición. Entonces, por eso yo les quiero animar, voten, hermanos. Usted puede votar, no se quede. Digan, vote conforme a sus... Si usted es demócrata o republicano, lo respetamos, es su decisión. Pero la votación que se hace, analice las posturas, por favor, de los que se están postulando para las diferentes cuestiones, como el gobernador de aquí, de California, que es abiertamente una persona pro aborto. Este es el señor Gavin Newsom, lo digo abiertamente, es un señor que respalda el aborto en el 9º mes. Se llama el aborto parcial, que es legal y es financiado. Una jovencita puede ir a una clínica de aborto de Planned Parenthood y sin pedirle permiso ni a sus papás, ella puede tener un aborto y acabar con la vida de un niño y aparte acabar ella destruida por haber matado a su bebé. Entonces esto tenemos que pararlo. La iglesia de Jesucristo tiene que decir, no más. No vamos a quedarnos callados ni con los brazos cruzados. Y si usted no puede votar, puede orar y puede informar a otros, a sus hijos. Ore por ellos, hermanos, y que voten bien, que aprovechen el privilegio del voto para que seamos librados de esta maldición. Amén. Entonces repito, es como si la sangre inocente que se han derramado fuera expuesta a plena luz del día. Vamos a hablar de la tercera trompeta. Una gran estrella ardiente o una masa meteórica caerá del cielo, envenenando 1/3 del suministro del agua dulce, ríos y manantiales. En la segunda trompeta los mares fueron afectados, pero en esta tercera trompeta el agua dulce son los suministros de agua. Hermanos, yo he visto de verdad que Dios ha sido bueno, porque todavía, a pesar de que somos miles de billones de personas, tenemos agua para todo el mundo. Eso es cómo Dios, de verdad es sorprendente que debajo de la tierra todavía haya ríos y que salga y que Dios mande la lluvia y que tengamos agua para miles y miles de millones de personas. Es la misericordia de Dios. En esta trompeta Dios dice, ustedes tienen que saber que esa agua vino de mí. No es un recurso natural, es un recurso de Dios. Porque sin agua no habría vida, hermanos.
Pero en esta trompeta Dios está empezando a tocar estas cosas como lo hizo en Egipto, para que el hombre se arrepienta y diga: hay un Dios. Yo tengo que estar agradecido con Dios y tengo que rendirme a la autoridad de Dios y dejar de resistir a Dios y dejar de ser un incrédulo. Es lo que Dios está llamándonos. Vamos a leer Apocalipsis 8 del 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de esta estrella era ajenjo, o sea, algo amargo, era un contaminante. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o en algo amargo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Es decir que Dios dice: ok, les he dado toda la historia, les he dado aguas. Usted cava un pozo, sale agua y el agua sale pura. Usted le tiene que purificar para quitarla de los minerales, pero el agua es potable, es ingerible. Pero Dios dice: voy a tocar esas fuentes como parte de mi juicio y de un llamar al hombre a recapacitar. Ahora, esto sucedió en Egipto. Esto, repito, no es algo extraño porque ya Dios lo hizo. Vamos a Éxodo 7, del 17 al 19. Dice: el Señor dice a Faraón, ahora vas a saber que yo soy el Señor, y el río se convertirá en sangre, morirán los peces que hay en el río, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua de allí. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto. Yo insisto, es como si Dios dijera: la sangre que derramaste en secreto te la voy a poner en la cara. No sé, se me hace algo muy fuerte, pero Dios dice: quiero que sepas que estoy indignado por la sangre inocente que se ha derramado de los bebés y de cualquier persona que muere injustamente, ya sea en el Medio Oriente como mártir, ya sea cuando hay un linchamiento, que le están pasando esas cosas en el mundo. Dios venga la sangre inocente. Dios es el defensor de los desvalidos, hermanos. Ahora, algo interesante que menciona es el último párrafo del punto 3, es: del cuartel general de oración en el cielo, donde se mezcla el incienso celestial, lo que describía yo en el séptimo sello, con las oraciones de los santos, continúan siendo arrojadas cosas a la tierra. Es como que de repente ¡pam!, cayó el granizo, y de repente esta montaña, y de repente este meteoro, y uno dice: algo está pasando arriba. ¿Sabe qué está pasando? Que están orando. Está la oración de Cristo, está la oración de los mártires, está la oración de los santos, y empiezan a caer. Es como si Dios mandara cosas desde arriba, repito, buscando el arrepentimiento de los seres humanos. Vamos a la cuarta trompeta, el número 4, hasta abajo de la página 2. En esta obra sobrenatural de Dios se oscurece un tercio del sol, la luna y las estrellas, afectando el calor, la salud y la agricultura, la navegación y muchas cosas, como el crimen y la seguridad de los humanos de la tierra, de los habitantes de la tierra. Este sol que yo decía que vemos y que es tan precioso, de repente Dios envía una especie de neblina muy densa, y viene una oscuridad en la que mucha gente se aprovechan. Usted sabe que en lo oscuro es cuando ocurren los asesinatos, las violaciones, los robos. Entonces, en este herir, dice la Biblia, que el Señor hiere al sol. No es que vaya a tocar el sol como estrella, sino la luz que el sol emite a la tierra va a ser interrumpida de alguna manera en esta cuarta trompeta. Tremendo. Y aquí digo algo importante: nuestra falta de comprensión de cómo ocurrirá esto no es una razón suficiente para ver esta trompeta como algo simbólico. ¿Cómo es que Dios, a poco Dios le va a hacer así? Dios sí lo hace. Ay, pero no puede, sí puede ser. Ya lo hizo en Egipto y lo hará nuevamente en el fin de la era. Tenemos que conocer a Dios, hermanos. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esta trompeta corresponde a la 9ª plaga egipcia, de la cual Israel se salvó. Es interesantísimo. Ahorita la vamos a ver aquí, cómo Dios, aunque manda una trompeta de esta manera, a su pueblo, a sus hijos, aún en el tiempo egipcio, los protegió. Es decir, que Dios sí hace diferencia
entre el que le ama y el que no le ama, entre el que ha creído en Él y en el que no cree en Él. Vamos a ir estudiando luego en las copas de la ira cómo dice: los que no tenían la marca del Señor, pero tenían la marca de la bestia, sobre ellos viene un tormento tremendo. De hecho, en la quinta trompeta, donde están unos demonios que atormentan a la gente por 6 meses, se dirigen específicamente a personas que no tienen el sello del Espíritu Santo. Y lo vamos a ir estudiando. Esto está en la Biblia, hermanos amados, y es importante saberlo porque está escrito ahí desde hace 20 siglos para nosotros. Fíjese lo que pasó en Egipto, pues Éxodo 10 del 21 al 23. El Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas. Observan cómo hay un decreto en el cielo y una acción en la tierra. Moisés levanta sus brazos y empieza a venir estas tinieblas, dice, tinieblas tan densas que se pueden palpar. Era una pesadez terrible. Versículo 22: durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Mire, versículo 23, escúchese qué tremendo. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Wow. Dice: Señor, viene algo intenso, pero yo voy a guardar a mi pueblo. Los míos están bajo la sombra del Altísimo. Los míos están bajo la sombra del Omnipotente. Yo voy a guardarlos. Le conviene estar del lado de Cristo, hermano. Si usted no se ha arrepentido este día, arrepiéntase de sus pecados. Conozca a Jesús como Señor, porque del otro lado la cosa se va a poner terrible. Ahora, a mí me sorprende que Dios otra vez traiga estas tinieblas, y yo he pensado, es algo, no he leído en un comentarista, pero he sentido esto, ¿no? Es como si Dios, así como puso la sangre al descubierto, ahora él va a poner las tinieblas de los hombres al descubierto, en la misma atmósfera, las tinieblas que hay en los corazones de los hombres. Mire cómo dice Mateo 6:23: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Yo creo, hermanos, que en esta cuarta trompeta el Señor está sacando a relucir lo que hay en el corazón del hombre otra vez, para que el hombre se arrepienta. Hermanos, Dios dice el Señor: yo no quiero la muerte del pecador, yo quiero que todos sean salvos. El Señor dice en 1 Timoteo 2:4 que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estas trompetas están apuntando, son señales, son advertencias en las que Dios, cuando la gente no quiso entender por las buenas, manda medios más drásticos buscando el arrepentimiento del hombre y de la mujer, para que no sean arrastrados por cosas peores que vendrán en las copas de la ira, que las vamos a ver después. Algo sorprendente, repito, es la protección que tuvo el pueblo de Dios en Egipto cuando pasó algo similar, cuando pasaron estas plagas. Mire bien, Éxodo 11 del 6 al 7. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni los volverá a ver. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Hasta su perrito va a ser protegido, hermano. Si usted tiene mascota, gloria a Dios, su perrito va a ser protegido, porque dice: ni los perros van a ladrar. Que sí, que es que así es. Cuando una persona está bajo la protección de Dios, hasta las mascotas quedan protegidas. Es en serio. Porque lo que está bajo la cobertura de un hombre o una mujer que tiene temor de Dios, Dios lo guarda. Y Dios dice: yo hago una distinción. Ahorita aparentemente es igual, tú eres cristiano y te va mal, mira, no te diviertes, no te la pasas chido, no haces la cosa, y aparentemente tu historia es de un perdedor, pero más bien tu historia es la de un ganador. Porque al fin de la era, aquí se va a ver quién es quién, hermanos. Los impíos que le dieron rienda a su pecado y no se quisieron arrepentir, dice la palabra, recibirán un pago, una retribución por su pecado, buscando que se arrepientan, obviamente. Pero los hijos de Dios tendremos una protección sobrenatural por la misericordia de Dios. La similitud, hermanos, de estos eventos con los que sucedió en Egipto, o sea, las trompetas con lo que pasó en Egipto, nos habla de que lo que Dios va a hacer es consistente con su carácter. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque así es Él. Él tiene que juzgar el pecado. Él tiene que ser firme contra lo que está mal. Él no puede ser débil ni codependiente. Él tiene que ser un Dios firme
contra tanta violencia, tanto abuso, tanta maldad, Dios dice, basta. Él tiene que poner un alto por su propio amor. Él ya lo hizo una vez, estos juicios, y lo hará de nuevo, pero a gran escala. La mayoría del cuerpo de Cristo, si somos sinceros, hermanos, ignora el libro de Apocalipsis o piensan que es solo figurativo y que realmente no importa, pero no es así. Todo este plan de Jesús se va a cumplir tal como lo ha dicho, hermanos. Por eso estamos estudiando este tema y usted necesita estudiarlo. Vamos a dar la introducción a la quinta y la sexta trompeta, que son muy severas, y quiero presentarlas despacio para que usted tenga tiempo de pensarlo y de leerlo en su Biblia. Yo le pido un favor, hermano. Todo lo que estamos hablando aquí, usted tiene el deber y la responsabilidad de constatarlo con la Biblia. No es como que pues, el pastor Ned dice, pues dijo, pues no sé. No, léalo. El pastor Ned lo dijo, pero lea lo que la Biblia dice para que usted tenga una convicción de Dios y sepa en quién ha creído y por qué cree lo que cree. Dios quiere cristianos firmes, que tienen una fe clara, no una fe ciega, una fe objetiva en las cosas de Dios. Amén. Entonces, las primeras 4 trompetas, párrafo A, del inciso 3 romano, destruyen parte de la naturaleza, pero los juicios de la quinta y sexta trompeta afectarán el ambiente espiritual, desatando 2 ejércitos demoníacos sobre la tierra. Escuchen bien. Okay, vimos que en los sellos el hombre hace cosas y hay consecuencias. Se ora en el cielo, quinto sello, y pasan cosas en la tierra, un terremoto. Ok, ahora en estas trompetas Dios empieza a mandar desde el cielo ya cosas. Pero en esta quinta y sexta es como que Dios quitara la restricción. Hay demonios que están encerrados, dice la Biblia, en prisiones y en el abismo. Y Dios dice, ok, estos hombres quieren demonios, ahí van los demonios que ellos quieren. Dios empieza a quitar restricciones y empiezan a ocurrir cosas tremendas que vamos a ver la próxima vez, primero Dios. Los demonios responden al nivel de pecado de sus seguidores endemoniados, quienes les dan derecho legal para actuar en ellos y a través de ellos. Si una persona cuando peca, digamos, la Biblia dice que no llegue la tarde y sigas enojado porque das lugar al diablo. Así lo dice la Biblia. Si tú eres una persona enojona, no te quiero pues ni condenar ni nada, pero tu enojo le abre una puerta al diablo. Si estás enojado, puedes ser oprimido por Satanás. Una persona me decía, oye hermano, yo me enojo. Digo, ¿y desde cuándo? Dice, desde siempre. Yo desde chico aventaba zapatos, aventaba puertas, gritaba a medio mundo. Me dice, hasta ahorita soy el mismo. Me dice, pero no duermo, estoy mal, porque el enojo produce una presión demoníaca. Y Dios quiere liberarnos. Quiere que nos arrepintamos de eso. No es que ella me hace enojar, hermano, por eso estoy así. Nada que te hace enojar ella. Tú te enojas solo. Y arrepiente de tus berrinches y de tus enojos, hermano. Por amor de Dios. Porque cuando la persona peca, Satanás tiene un permiso legal para oprimir a esa persona. Dice, pues tú sigues así de histérico, te sigo oprimiendo. Y viene la depresión, y viene la opresión satánica, y vienen cosas horribles. Entonces, las personas en el último tiempo que le han dado rienda a Satanás van a ver el extremo de cómo Satanás no es que te quiera dar poder ni placer, quiere destruirte. Y en esta quinta trompeta se ve eso, la destrucción que se opera por los demonios. Fíjese bien. Entonces, en estas trompetas Dios levanta sus restricciones para que todos estos demonios manifiesten su odio hacia los seres humanos sin importarles qué tan leales les sean. Mucha gente cree muy leal al diablo y que el diablo le va a dar cosas. El diablo lo va a matar a cualquier persona. A Cristo le ofreció los reinos de la tierra, pero el que quería destruir a Cristo jamás lo logró ni lo logrará, obviamente. Es como si el Señor estuviera diciendo, les voy a mostrar la verdadera naturaleza de la persona a quien están adorando, o sea, el diablo. Creen que tienen libertad y poder, yo hago lo que quiera y cuál Dios, ni qué nada, ¿verdad? Y poder para adorarlo, pero Él solo quiere hurtar, matar y destruirlos. Así dice Juan 10:10. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, dijo Cristo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo nos da vida, hermanos amados. Amén. Los demonios odian a las personas que los adoran tanto como odian a los cristianos porque fueron hechas a la imagen de Dios. Satanás es un asesino desde el principio y él no cambia. Pero su odio no se verá abiertamente en la tierra sino hasta que la quinta trompeta, la quinta y la sexta trompeta. Vamos a ver cómo estos demonios empiezan a atormentar a la gente por 6 meses y la gente hasta se quiere morir.
pero no se mueren. Dios no les concede que se mueran todavía. Hasta la sexta trompeta y sí se mueren. Terrible. Párrafo C, página número 4, ya estamos terminando. Durante estas trompetas, las personas que serán entregadas a Satanás para que experimenten los terrores de su odio, con el fin de darles la oportunidad de arrepentirse antes de progresar en el mal al tomar la marca de la bestia, que será una blasfemia. Dios dice, te voy a mandar cosas para que recapacites antes de que llegue un punto en el que ya no hay regreso. Yo le estaba comentando de una jovencita que andaba así muy de que ya no quiero nada y que no cree en Dios y los papás orando y ayunando por ella. Y se enojaba, hacía sus caras y ya saben, si hay una coincidencia aquí es mera casualidad. Entonces, y la jovencita así con su cara, I don't want to go, whatever, ¿no? Ok. Pues una noche se le aparece un demonio, hermano, a esta muchacha. Pero le puso un susto, hermano, horrible. Y habla por teléfono ahí a las 3 de la mañana. ¡Ay, un demonio aquí! ¡Ay, Dios mío! Oren por mí. Pues no, que no querías oración. ¿Cuándo es el reencuentro, el retiro, la cosa esa que hace? Yo sí voy esta vez. No quiso por las buenas. Se le rogó, se le insistió, se le pidió. ¡Ay, no! Y viene un demonio y le pone un susto. Ahora sí voy, por favor. Es que así somos, hermanos. No sé por qué nos gusta entender a palazos. No sé por qué somos así. En serio, no sé por qué somos así, hermanos. Y entonces Dios dice, ok, yo voy a hacerlo a nivel global. ¿Quieres un demonio? Ahí te va. Para que veas lo que el demonio hace. Él te oprime, él te deprime, él te ata, él te destroza. Dios lo hace para que la gente diga, perdóname, Señor. ¿Dónde ando? ¿Qué ando haciendo? ¿Por qué estoy tomando esta ruta tan equivocada? Dios está haciéndolo porque Él tiene misericordia, aunque nos pueda sonar poco extraño, pero cosas así hacen que mucha gente recapacite. Dios quiere, hermanos, que los incrédulos vean la verdad acerca de Satanás, pero respetará la decisión de los malvados al entregarlos al pecado que ellos aman. Mire cómo dice 1 Timoteo 1:20. Pablo está hablando de dos hermanos que andaban blasfemando. Se llaman Himeneo y Alejandro. Eran dos hermanos ahí que andaban perturbando a los cristianos. Y Pablo les dice esto: a estos dos entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que Pablo, como apóstol, dice que vamos a quitar la cobertura de la iglesia y que les vaya como en feria para ver si sí aprenden. Que se den cuenta de la consecuencia de sus decisiones para que ya no hagan eso. Ya les dijimos, ya les advertimos y siguen, ok, vamos a entregarlos a Satanás para que él haga lo que hace, que es destruir gente. Qué cosa, ¿no? Hay otro caso terrible. En 1 Corintios 5, Pablo está hablando de una cosa súper indignante. Dice, uno de ustedes anda con su madrastra. Dice, esto es el colmo, dice Pablo. ¿Cómo alguien se atreve a semejante perversión? Y Pablo dice, vamos a hacer algo. Ahí en 1 Corintios 5:5 dice, el tal, este hombre que anda con su madrastra, es que nos amamos, es que ella y yo, I love her, she loves me. Nada que she loves me and I love. Esto es una perversión que te vas a meterte con la mujer de tu papá. ¿Estás loco o qué? Entonces aquí Pablo dice, el tal, este muchacho que está loco, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No sabemos qué le vino a esta persona, pero en la segunda carta dice que este hombre se arrepintió. Satanás le puso una zarandeada, no sé qué le dio, no sé cómo se le apareció, no sé qué pasó, pero dice él ya se arrepintió. Dice Pablo, recíbanlo. Satanás le dio una buena paliza y ella dijo, ahora sí, perdón, y sí la amo, pero ahí muere y todo el rollo. Ok, en ese momento dice Pablo, recíbanlo. Si el hermano se arrepintió, está bien. La meta no es condenar personas y desecharlas, no, la meta es que todos vengan al conocimiento de Cristo. Pero hay personas que requieren un trato duro porque no quieren entender. Entonces aquí Pablo dice, por eso los entregué a Satanás. Qué tremendo. Último versículo ahí, Romanos 1:24-28 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Aquí habla específicamente de la homosexualidad, si usted lo lee más adelante. Versículo 28, él a su vez, o sea Dios a su vez los entregó a la depravación mental.
Es como si una persona estuviera insistiendo. Es como un perrito que usted le pone la correa y el perro anda que se quiere ir. Dice, perro, estése quieto. Y el perro ya anda todo. Entonces el dueño dice, ok, te voy a quitar la correa para que veas. Y el perro sale corriendo y ya me lo plancha un carro. Entonces el perro regresa todo espantado. Entonces le dice, entonces Dios a veces con el hombre es así. Es que quiero andar en los reventones, y yo quiero probar la marihuana, y yo quiero hacer esto, y no me dejas, y por qué la iglesia. Y, ok, dice Señor, ya te dijimos, ya oramos, ya te insistimos, ya todo hiciste. Y dices, ok, te voy a dejar. Y cuando la gente de repente se mete en esas cosas, hermano, empieza a probar las ataduras, las opresiones, las depresiones, horrible, hermano querido. Porque dice el Señor, ok, te voy a entregar, pues quieres hacerlo, ahí va pues. Yo en mi misericordia te he detenido para que te calmes, pero ya que tú insistes, tengo que soltarte la cuerda para que tú sigas y en esa cosa en la que te metiste digas, ¿qué estoy haciendo? Es como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo de la parábola de Lucas 15 le dice, yo qué hago aquí en la casa de mi papá? Dame mi dinero y me voy a reventarme con las prostitutas y emborracharme. El papá dice, ok, tanto que insistes, pues vete. Y cuando él se va a ese mundo de perversión y de perdición, de repente le empieza a ir como en feria. Termina alimentando cerdos, termina deprimido y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy loco. Voy a regresar con mi papá y le voy a decir, papá, perdóname. Hazme como un albañil, como un obrero ahí, pero déjame regresar. Yo me fui de ti, pero estoy loco. Y el padre lo recibe, le hace una fiesta, tiene misericordia. Así es Dios. Si tú hoy te arrepientes y te vuelves al Señor, el Señor tiene misericordia. Satanás es un mentiroso. Satanás dice que Dios no te perdona, que tú no tienes remedio, pero Satanás es un mentiroso. En Cristo hay un nuevo principio, hay libertad, hermanos, hay sanidad, hay perdón, hay restauración para ti, hay libertad. Si hoy estás atado, hermano, a las drogas, a lo que sea que estés atado, ven a Cristo. Él no quiere que sigas padeciendo de estas cosas. No quiere que sigas como un esclavo de tus pasiones más bajas. Él quiere que tú seas salvo. Por eso a veces te dejó, pues. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Ya cuando estás ahí, si tú clamas, dice, Señor, clama a mí y yo te responderé. Bendito sea su nombre. Vamos a concluir en este momento, hermanos. Conclusión, entendiendo los propósitos santos de la ira de Dios. Como podemos verlo, el tema de la ira de Dios aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero debido a que la ira humana es, en la mayoría de los casos, tan errada y destructiva, nos puede parecer muy difícil asimilar este aspecto del carácter amoroso de Dios. ¿Cómo que Dios tiene ira? Pues sí tiene, pero la tiene bien. La ira de Dios es perfecta y tiene un propósito redentor. Es el celo santo de su corazón y su fin es siempre para bien. Produce el temor de Dios que aparta a los hombres de una destrucción más severa en el infierno. Por eso Dios utiliza la ira como un mal, por llamarlo así, un mal necesario. Es algo que tiene que pasar para que las personas se arrepientan y sean libradas de la destrucción eterna, hermanos queridos. Dios siempre tiene un buen propósito, aún en las cosas más duras que le pueden pasar al ser humano, las que le han pasado y las que le van a pasar, si no se arrepiente, claro. Mire cómo dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu, dentro de mí madrugaré a buscarte. Mira la reflexión que hace el profeta aquí. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se puso durísima la cosa. Hizo que la gente dijera, ¿sabes qué? Vamos a pararle ya de hacer tanta cosa. Hay mucha gente que juega con las cosas de Dios, que las desprecia, que las ignora, que las tienen poco, y deben arrepentirse, hermanos, porque si no vienen juicios y ahí es donde las personas aprenden, repito, pero les cuesta muy caro. Ahora, aquí pasa algo que quiero aclarar en el siguiente punto. Cuando el hombre no conoce a Dios o tiene un mal corazón, confunde la ira de Dios con crueldad. ¿Por qué Dios es tan cruel? Dios no es cruel, Dios es bueno. Dios es estricto, pero Él es santo. El hecho de que Dios sea estricto no quiere decir que sea malo. Precisamente como Él es bueno y amoroso, tiene que ser estricto y decir lo negro es negro y lo blanco es blanco, y tienes que arrepentirte de eso que estás haciendo en tu vida. No lo justifiques, no lo racionalices, arrepiéntete porque yo te quiero perdonar. Dios es estricto, pero no es cruel. Pero cuando una persona tiene un mal corazón, dice, es que yo no creo en Dios porque Dios es así. Arrepiéntete,
Tu mal corazón te hace ver mal a Dios. Así le pasó a este hombre de la parábola. Dice la palabra que Dios le repartió a un hombre 5 talentos, a otro otros 3 talentos, a otro 1 talento. Y cuando el amo regresa, el que tenía 5 los multiplicó y el otro también, pero este otro, aquí está la respuesta. El amo le pregunta: ¿qué pasó con el talento que te di? Y él le dice aquí en Mateo 25, 24: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas o que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y versículo 26, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, eres flojo y eres descuidado y eres malvado. Por eso me ves mal. Yo estoy bien. Yo sí te di cosas y yo te las exijo porque soy Dios. Y las exijo porque esta parábola de Mateo 25 nos muestra que el Señor quería darles a ellos reinos. Le dice: fuiste fiel en los 5 que te di, ahora te voy a dar autoridad sobre 5 ciudades. Pero este siervo malo vio un don de Dios como algo malo porque su corazón era malo. Hay gente que quiere ver mal a Dios. ¿Por qué si Dios es Dios pasa tal cosa? Porque Dios sabe lo que hace. Es difícil a veces entender, pero Dios sabe lo que hace. Y tenemos que decir: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Tú eres bueno. Todo lo que haces nace de tu corazón lleno de misericordia y de santidad. Entonces, una persona mala va a ver mal a Dios. Si tú tienes eso esta mañana, arrepiéntete de un mal concepto que has tenido de Dios, de un reclamo contra Dios, y ríndete ante la soberanía de Dios. A diferencia de este siervo que no conocía a Dios y tenía una percepción equivocada de él, David tuvo un entendimiento correcto de los juicios de Dios. Ustedes saben esto, ¿verdad? David, estando como rey, comete adulterio con Betsabé y manda a matar a su esposo, miente y hace algo horrible. Y él cree que se va a salir con la suya y se le aparece un profeta y le dice: David, eres un malvado. Le pone una parábola, ustedes conocen la historia, y a David le empieza a ir como en feria, le empieza a ir mal. Su hijo se rebela contra él, empieza a fornicar con las concubinas en el techo del palacio. Toda la nación lo ve, empieza a haber espada y muerte en su casa. David empieza a sufrir las consecuencias y dice: qué malo eres, Dios. Fíjense lo que dice aquí en el Salmo 51, versículos 3 al 4. Dice: yo, dice David, reconozco mis transgresiones, tengo siempre presente mi pecado. Yo contra ti he pecado, contra ti, y he hecho lo malo, dice, que es ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Esto es tremendo. David decía: si me ha ido mal, me lo gané a pulso. No puedo reclamarle a Dios, no puedo enojarme con Dios, no puedo dudar de Dios. Más bien me arrepiento porque yo fui el que causé esto. Dios quiere que el hombre recapacite, hermanos. No que le reclame a Dios y que se ponga muy salsa a decir: pues es que Dios, a ver si es cierto. No, arrepiéntete y ríndete ante el señorío del Señor. El Señor le dijo a este Pablo: dura cosa te es dar patadas contra una aguja de acero. Cuando una persona se rebela contra Dios, el que va a perder es la persona. Dice: más bien, Pablo, ríndete. Y Pablo se arrepiente, gracias a Dios. Entonces termino con esta frase de mi hija Ilse, que ya escribió este último párrafo. Quiero leérselos. Dice ella: los juicios promulgados por Dios son las respuestas más apropiadas al sistema de violencia y opresión hecho por los seres humanos. Mire, el hombre es violento, es agresivo, hace guerras, roba, es cruel. Dios tiene que ser más fuerte, más violento, de una manera santa, para frenar la maldad del hombre. La segunda parte de esta frase de Ilse dice: una cultura de violencia e injusticia requiere una respuesta apasionadamente justa. Es como que Dios dice: ok, tú estás haciendo, el ser humano, el anticristo, la bestia, hacen unas cosas. Dice: Señor, tengo que responder de manera apasionada y radical, porque no voy a ser débil de que, ay, pues ándale en buena onda, deja de matar. No, Él tiene que parar y decir no. Él tiene que venir como Jehová de los ejércitos. Él tiene que venir como el varón de guerra para frenar estas cosas a nivel del mundo y establecer su reino en la tierra. Bendito sea su nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos queridos. Amén.